Pablo Almeida es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad y también precandidato para las PASO, que, bueno, las elecciones que vienen ahora el 12 de septiembre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buenas tardes, bueno. Pablo, bueno, contame un poco por qué habría que votar al Frente de Izquierda Unidad, teniendo en cuenta que hay bastante oferta, por decirlo de alguna forma, de la izquierda, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que votar al Frente de Izquierda Unidad porque las y los trabajadores, los jóvenes, las mujeres que se organizaron para pelear ya ven con desencanto al gobierno de Fernández, que asumió prometiendo que iba a volver a llenar la heladera, que volvía el asado, y nada de eso sucedió. Ujú. Lo que sí sucede es que se le pagan miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que el impuesto a los ricos fue por única vez y con una timidez que no permitió una recaudación que moviera el amperímetro. Y nosotros estamos proponiendo un cambio radical, si se me permite el término, un cambio de fondo para que las y los trabajadores de nuestro país, el pueblo en general, pueda tener acceso a un salario digno, a vivienda digna, a salud y educación, tan importantes en estos momentos. Y sobre la oferta electoral de la izquierda, digo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores ya tiene 10 años, es la unidad de los principales espacios de la izquierda y viene obteniendo representación parlamentaria. Quienes se ubican por fuera, pese a haber sido convocados a integrar el frente, tendrán que responder por qué nuevamente la mayoría de ellos insisten en el divisionismo que no lleva a nada. A lo único que ha llevado es a obturar la posibilidad de obtener más bancas y de obtener una representación política más poderosa, ¿no? Que de hecho es de lo que se trata. Perdón, pero estoy en la calle. Sí, Estaba sí, en una actividad, se escucha, ¿no? se escucha. Pablo, con esto que vos decís, hoy está muy instalado, se ha instalado en los medios el tema que, bueno, primero que la izquierda no crece. Está instalado y a su vez es realidad, ¿no? Hace ya varios años que está el Frente de Izquierda y no crece. Segundo, muchos dicen que es una izquierda que no se renueva. Y tercero, otros dicen, entre los cuales me incluyo, que las palabras que en su momento, o lo que proponía en su momento la izquierda, hoy lo propone la derecha. Ejemplo, luchar contra la corrupción, luchar contra la inflación, reformar el Estado, los sindicatos, bueno, todas cosas que la izquierda, por ejemplo, de los 70 proponía. ¿Cómo ves esto vos? No, bueno, primero, que no crece, digo, nosotros tenemos una visión. En estos 10 años la izquierda, y el Frente de Izquierda en particular, ha tenido niveles de votación y de representación política en las calles que es difícil de encontrar en el pasado reciente, al punto de que en la mayor parte de las elecciones y en los distritos más importantes de nuestro país ha habido y hay posibilidad de que siga habiendo representación legislativa de la izquierda. Eso no era lo habitual. En segundo término, me planteaste el tema de que no se renueva. Mirá, a diferencia de todos los partidos patronales, los candidatos del Frente de Izquierda somos trabajadores, trabajadoras, jóvenes que no es que hacemos digo, yo hoy estoy ocupando una banca, termino el 10 de diciembre y el 11 vuelvo a mi puesto de trabajo en el Ministerio de Economía, en el que trabajo hace 29 años. Uh-huh. Y Sí, varias veces donde, hemos hablado justamente porque vos eras delegado del Ministerio de Economía, claro, claro, esto, sí, sí. pero digo, no yo en particular, Mónica Slotauer ha vuelto a barrer los andenes de 11 porque es trabajadora ferroviaria y el gringo Giordano vuelve a sus traslabores como abogado y así cada uno, Miriam Bregman, digo,
Y aparte tenemos un esquema de rotación en las bancas. O sea, yo estoy ocupando la banca que ocupó Gabriel Solano durante los 2 años anteriores y así rotamos, y lo cual permite, no hay nadie entronizado de la izquierda en ningún cargo. Hay una rotación permanente y los cargos que se obtienen son cargos del frente, no son individuales. Y nosotros tenemos que responder por un programa. Y ahí yo te tomo la última pregunta, porque la derecha usa palabras, digo, esta nueva derecha, ¿no? Que de nueva no tiene nada, no, el verborrágico de Milei y de Spert, que parece un personaje de Capusotto, ¿no? Pero digo que todo eso está pensado, hay una verborragia y una apropiación de términos que está en el sentido de instalar una idea de que ellos pueden ser antisistema. Y la verdad es que no son nada antisistema. Por algo apuntan a un público muy joven que no vivió los 90 y tienen raigambre. Pero digo, lo que propone Milei, dice llanamente, Martínez de Oz, Menem, Cavallo, López Murphy, cuando fue ministro, es ese programa económico de reforma del Estado en el sentido de reventar el Estado, de achicarlo al extremo. Nosotros no proponemos en ningún momento eso. O sea, puede haber palabritas que suenen parecido porque hay una búsqueda de apropiarse de ciertos términos contra la burocracia. Claro, ¿quién no está contra la burocracia? ¿Pero qué quieren ellos? Quieren que no haya legislación laboral en nuestro país. La otra vez lo escuchaba. Le digo, las diatribas contra los sindicatos. Nosotros lo que decimos es que se tiene que ir esa burocracia sindical que ocupa los sindicatos, pero nosotros queremos sindicatos fuertes y democráticos, donde la base decida. Ellos se aprovechan de que la burocracia sindical, que está hace 40 años en los sindicatos, o 50 ya, enquistada, es como un cáncer, se aprovechan de eso de ese mal humor social que generan esos sindicalistas corruptos y empresarios, para decir, reventemos todos los sindicatos, reventemos toda la legislación laboral. Claro. O sea, es un aprovechamiento de un sector que es muy peligroso, ¿no? Pero digo, también hay que medir, es peligroso y tiene posibilidades porque hay un descontento con quienes han gobernado. Los últimos 40 años en nuestro país gobernaron distintas variantes del peronismo, del radicalismo, y ahora este radicalismo nuevo llamado Juntos, digo, radicalismo de centro derecha llamado Juntos, que antes fue Juntos por el Cambio, Cambiemos y demás. Todas esas variantes gobernaron y nos hunden cada vez más en la miseria. Por eso hay un sector que busca salidas para otros lados. Nosotros decimos la salida es por izquierda. Hay otro sector que se está candidateando con mucho aire en los medios y con estos personajes bizarros a la cabeza, que buscan capitalizar por derecha el descontento. Claro. Ahora, cuando yo te escucho, cuando yo hablaba de reformas, justamente yo hablo de las reformas que creo que ustedes están de acuerdo, pero que no lo ponen sobre la mesa. Hay que reformar. No puede ser que un dirigente sindical esté 40 años en un sindicato y que aparte esos 40 años haya estado en contra de los trabajadores. Entonces, bueno, ahí es donde yo veo la diferencia. No conocí ningún legislador de izquierda, diputado de izquierda, que haya presentado un proyecto de una reforma a la ley de asociaciones profesionales. No sé si es porque están cómodos con esta ley, porque les conviene esta ley, o porque realmente no se dan cuenta que este país, justamente para cambiarlo de fondo, hay que terminar con una lógica de más de 40 años, ¿no? Que ha hecho que estén los mismos dirigentes de siempre. Sí, te entiendo. Que pero todo digo, el mundo, no perdón, vos lo sabés mejor que sí. nadie, todo el mundo está en contra de reformas laborales. Pero se podrían hacer reformas laborales a favor de los trabajadores. Por ejemplo, que reformas laborales se han metido cantidad de reformas y nadie hoy dice que no puede ser que todos los trabajadores, la mayoría, sean monotributistas. Entonces, es decir, no se le disputa el terreno a esta gente que utiliza cosas que realmente ocurren, ¿no? Bueno, yo por eso... en esta no te voy a dar la derecha, que no le disputamos el terreno, digo, solamente la izquierda en nuestro país hace muchos años que el único espacio que le disputa la burocracia sindical, pero no
desde un proyecto de ley, sino en los lugares de laburo, muchas veces, y te lo digo por experiencia personal, exponiendo nuestro propio físico, digo, hemos sido corridos a trompadas, digo, en muchos lados, estar contra la burocracia sindical implica enfrentarse a barras bravas, digo, en nuestro país mataron a Mariano Ferreira. No, pero discúlpame, por ahí no entendiste lo que yo te dije. No, pero estoy contestando en el sentido de, nosotros estamos en concreto en la pelea en la primera línea, a la izquierda. Sí. Plantear una modificación de la ley de asociaciones profesionales puede ser pertinente en algún momento. No somos ilusos, no somos ingenuos, que hoy por hoy los partidos que representan los partidos mayoritarios, si quieren un cambio en la ley de asociaciones profesionales, es para avanzar con la flexibilización laboral, no para barrer a la burocracia sindical, porque son socios de la burocracia sindical. Macri, digo, y lo dijo el ministro Duhovne, no lo inventamos nosotros, digo, que dijo, no hubiéramos podido realizar en otro momento del país este ajuste, sin que el gobierno vuele por el aire. El gobierno de Macri no voló por el aire porque la burocracia sindical le perdonó la vida. Mejor dicho, no le perdonó la vida, fue cómplice del ajuste. El gobierno de Alberto Fernández, todo lo que viene haciendo en contra de los trabajadores, digo, que tenemos un atraso salarial, yo te hablo desde el Estado, pero te podríamos hablar, digo, en estos momentos estamos haciendo una actividad frente al hospital italiano, de la salud privada. Hoy un trabajador de la salud en nuestro país tiene un sueldo que no le alcanza ni para la mitad de lo que necesita una familia para vivir. Los laburantes de la salud, un enfermero, un camillero, tiene 2, 3 trabajos. Con el pluriempleo se enferman, se mueren. Digo, y la burocracia sindical de los DAER, digo, y de todo pelaje, lo que hace es buscar cómo cuela en las listas del peronismo algún candidato. Claro. ¿Cómo se hace de la plata de las obras sociales? Pero digo, en concreto no es la izquierda la que no va contra la burocracia sindical, todo por el contrario. Digo, en nuestras listas estamos los que somos el sindicalismo combativo. Pablo, yo es más, ha salido con nosotros en varias oportunidades en los 30 años que tenemos de programa. Yo no discuto justamente eso, en las calles, esta disputa no la discuto. Yo discuto la disputa que tiene que ver con que cuando se habla de todo esto, hace de 70 años, 38, gobernó el peronismo con la misma burocracia sindical. Desde el año 43 que se hizo la ley de asociaciones profesionales, que es la ley que rige hoy, con las pequeñas diferencias que hay, es la ley del laburo que la puso Mussolini en Italia y ahí la puso Perón. A partir del golpe de Estado del peronismo en el 43 y después con las elecciones tenemos la misma ley. Es decir, cuando estaba el golpe de Estado, cuando las elecciones la avalaron, nunca se reformó eso, y es raro que en un país que nunca se haya planteado, o se haya planteado pocas veces, una reforma, una reforma sindical y laboral, pero no la que dicen los grupos concentrados económicos y la burocracia sindical. Una reforma... No, pero tenés razón. ¿Me entendés lo que digo? Bueno, nosotros somos minoría en las cámaras, pero te tomo lo que decís. Vamos a presentar una ley para reformarla. ¿Vos sabés cuál es nuestra propuesta? La que peleamos en los lugares de trabajo. Que en cada lugar de trabajo, cada laburante pueda organizarse como quiere y no tenga que las personerías gremiales no sean el aparato desde el cual el Estado y las patronales dirigen los sindicatos. Que sean los laburantes en asamblea los que puedan dirimir cómo quieren organizarse, con qué dirigente, con qué modalidad. Ese es el modelo sindical que queremos nosotros, digo, para ponerlo en bruto. Y te tomo el desafío. Cuando estemos en un próximo mandato en el Congreso Nacional, vamos a presentar un proyecto de ley que obviamente no va a tener estado parlamentario porque los bloques mayoritarios son socios de la burocracia sindical. No, algunos estamos de acuerdo en eso, pero por lo menos hacerlo, como decirlo. Yo me acuerdo también que en el bloque, ustedes son de izquierda socialista, tuvieron también algunas diferencias cuando el caso de Debido, con el problema de la corrupción, de izquierda socialista tomaron más compromiso en contra de la corrupción, pero bueno,
Para eso nosotros es un tema lo he visto. gravísimo. ¿Qué? Es un tema gravísimo. Yo soy laburante del Estado y uno ve, digo, no hay Claro, que ser un genio después de tantos años para ver cómo la plata que nos negaban a nosotros por el salario salía por otra puerta, en claro. forma de soborno. Digo, cualquiera que labura en el Estado y se informa un poquito sabe qué es eso, y que eso ha sucedido con todos los gobiernos, porque sucedió en el de Néstor Totalmente. Kirchner, en el de Cristina, y sucedió con el de Macri, El de porque Macri también, en todo, los claro. ricos también roban, digo. Nos Claro. quisieron instalar que como tenían plata, digo, y Caputo, Duhovne se llenaron de guita con los canjes de deuda. Pero por Está eso, claro. la corrupción es inherente a este sistema capitalista. Digo, Está claro. Pablo, yo ahora me quedan pocos minutos, pero vos sos precandidato a legislador de la ciudad. Te pedirías que brevemente, porque justamente nos fuimos, vos me diste el pie para hablar de temas más vinculados a la nacional, que brevemente me digas un poco qué hay que hacer en estos momentos y más con tu experiencia de legislador en la ciudad de Buenos Aires. Y esencialmente, digo, primero, la ciudad no es una isla, la ciudad expresa los problemas del pueblo trabajador que vive en la ciudad y del que trabaja en la ciudad, y que con esto, lo que te decía antes, con un salario no llega ni a fin de mes. El Estado es el principal precarizador, entonces una de las cosas que nosotros hemos presentado y sobre las que tenemos que insistir, yo ahora me voy a una actividad por el pase a planta de las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer. Digo, tenemos que insistir con los reclamos de las y los trabajadores, pero aparte un reclamo popular de fondo que tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires no se siga convirtiendo en la ciudad del negocio inmobiliario. Porque si hay algo que nos dejó el macrismo, en complicidad con el peronismo, ¿no? Porque todas las leyes que aprobaron, salvo este último periodo de 2 años donde tuvieron mayoría automática, antes fueron todas votadas por el peronismo las leyes. Lo que se ha ido convirtiendo en todos estos años de gobierno, primero de Macri y después de Rodríguez Larreta, es en una ciudad cada vez más expulsiva, donde crece el negociado inmobiliario a costa de la expulsión del pueblo trabajador. Nosotros tenemos que empezar a revertir eso. Tenemos que empezar a revertir que el espacio público o el espacio que podría ser destinado a viviendas populares se siga utilizando para estos grandes curros del Puerto Madero 1, 2, 3, digo, podemos llegar al puerto, si sigue esta lógica en la ciudad podemos llegar a tener 15 Puerto Madero y el 90% de los laburantes de nuestra ciudad viviendo fuera de ella porque es imposible pagar un alquiler, que es lo que hoy está sucediendo, ¿no? Tenemos que terminar con eso, pero digo, tenemos que pelear más en común las cuestiones de las y los trabajadores, ¿no? Que muchas tienen que ver con lo nacional. Porque acá se sufren los bajos salarios, se sufre la falta de inversión en salud, en educación. Bueno, digo, no hace falta ser un genio para ver que la educación en nuestra ciudad cada vez recibe menos dinero. Ahora vamos a discutir una nueva ley de presupuesto. Nosotros vamos a proponer terminar con los subsidios a la educación privada. Es un monto sideral el que la ciudad destina a la educación privada. Y es un gran curro también. Entonces, se hace negociado con el problema de la vivienda, se hace negociado con la salud, se hace negociado con la educación, y el pueblo trabajador está cada vez peor y se ve expulsado de la ciudad. Por eso, nosotros tenemos propuestas para cambio de fondo, que obviamente, y en esto digo, nunca pueden ir desligadas de cambio de fondo en el país. No existe una ciudad donde no existan todos los problemas para los trabajadores en el marco de un país que sigue pagando miles de millones de deuda externa. Digo, está muy claro. Está muy claro. Pablo, yo te agradezco muchísimo. Me quedé corto de tiempo porque tenía una cantidad de cosas para hablar con vos, pero bueno, por ahí después de las PASO, antes de las generales, charlamos de nuevo por algunos temas de la ciudad que seguramente son polémicos y que me quedaron en el tintero. Por ejemplo, el negocio de Tinelli a Reseigor y Lamens en San Lorenzo con el estadio, que ahí votaron todos y ahí se generó una polémica y bueno, creo que es para debatirlo largo y en otro momento, ¿no? Cuando ¿Sí quieras, sí, siempre
está bueno poder charlar, y sí, los dos nos enganchamos hablando largo, así que soy también culpable de la falta de tiempo. Un abrazo muy grande, Pablo, y yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Cerrame con qué lista es la del Frente de Izquierda y Trabajadores. Somos la lista 1A, Unidad de la Izquierda, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Miriam Bregman, candidata a diputada en la ciudad, junto con mi compañera Mercedes Mendieta, y Gabriel Solano, candidato a primer legislador, lista en la que también integramos con Mercedes Trimarchi, bueno, quien les habla, y muchos compañeros y compañeras más de distintos sectores de la vida política de nuestra ciudad, del sindicalismo combativo, de la lucha de las mujeres. Pablo Almeida, muchísimas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable. No, ustedes, siempre. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hablábamos con Pablo Almeida, me hubiera gustado seguir charlando con él, pero para esto en realidad necesitaríamos mucho tiempo. Voy a ver si en otro momento también podemos hablar, porque hay cosas que ustedes que siguen el programa saben que nos preocupan mucho, ¿no? Porque todos hablan en contra de algunos negocios de la ciudad, pero no hablan en contra de otros negocios, o se justifica con que la dictadura, San Lorenzo, etcétera, etcétera, etcétera.